cantemos. Hacia la meta, con todo lo que soy, toda mi vida, por eso vivo, nada me detendrá, sé conmigo está, mis ojos alzarán, estos vendrán, más grande es Él, que vive en mí, que aunque en el mundo está, moveré montañas, todo puedo en el Señor, mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas daré, moveré montañas, todo puedo en el Señor, mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas daré. Él es nuestra fuerza. Aleluya. Vamos hacia la meta, todos. Hacia la meta voy con todo lo que soy, toda mi vida voy, por eso vivo, nada me detendrá, sé conmigo está, mis ojos alzarán, estos vendrán, más grande es Él, que vive en mí, que aquel que en el mundo está, moveré montañas, todo puedo en el Señor, mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas daré, moveré montañas, todo puedo en el Señor, mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas vamos con las voces, moveré montañas, todo puedo en el Señor, mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas daré, moveré montañas, todo puedo en el Señor, mi Dios ve, creo en sus promesas, todo puedo en el Señor, que fuerzas daré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenos días, amados hermanos de Casa de Oración La Plata. Realmente para mí es un placer y un privilegio poder en esta mañana de domingo 13 de septiembre poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Primeramente le doy gracias a Dios, ¿no? y al pastor Juan Lofeudo por permitirme en esta ocasión poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Él nos ha regalado hoy un precioso día, mis hermanos, para considerar en familia, juntos, la palabra de Dios. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luciano Leizamón y pertenezco a Casa de Oración Berazategui, ¿sí? Mi pastor, ustedes lo conocen, es el pastor Moisés Villalba. Así que esta mañana le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy domingo 13 de septiembre, ¿cómo pasó el tiempo? Ya hace unos largos meses que estamos en cuarentena, así que mis hermanos, sin más, yo le voy a pedir que ahí donde está, seguramente ya están ahí preparados para escuchar la palabra. Después de haber escuchado esta preciosa alabanza, ¿qué le parece si oramos? Y sin más preámbulo, vamos al mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Quiero que incline su rostro ahí y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias te doy por poder compartir tu palabra en esta mañana con mis hermanos de Casa de Oración La Plata. Señor, yo te ruego en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda guiarme, Señor, que me des la gracia para
poder comunicarle, Señor, para poder compartirle lo que tú has puesto en mi corazón en esta mañana. Señor, yo te ruego que puedas hablarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Padre, aquellos que tal vez estén escuchando también del otro lado por primera vez, y te ruego que tu Espíritu Santo pueda hablarle, Señor. Que pueda hablar al corazón de cada hermano, de cada familia, de cada persona, Señor. Cada niño, cada adolescente que está del otro lado. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Bien, mis hermanos. El tema que hoy nos ocupa, continuando con la serie que inició hace muy pocos domingos atrás el pastor Juan Lofeudo, la serie acerca de los fundamentos de la fe, y el tema que hoy nos ocupa es uno de los temas que la Biblia ocupa un buen lugar en sus páginas, y es un tema muy importante, y el tema es la fe en Dios. No sé ustedes, pero yo he escuchado a mucha gente decir que cree en Dios y que tiene fe en Él, pero viven a su antojo, viven a su manera, y no tienen en cuenta la palabra de Dios como regla de fe y conducta. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es realmente la fe en Dios, qué nos dice la Biblia que es la fe en Dios. ¿Sí? Y quiero que abra su Biblia ahí y me acompañe. Y por ahí, si yo voy muy rápido con los textos, seguramente usted tiene su virome, su anotador, y ahí está tomando nota. Así que yo le voy a pedir que por favor me acompañe ahí a la epístola a los Hebreos. Vamos a ver ahí un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Como le dije hoy, el tema que hoy nos ocupa es la fe en Dios. En principio, la palabra fe que aparece aquí en este texto y en el Nuevo Testamento es la palabra griega pistis, que básicamente en su sentido principal significa confianza plena en Dios para salvación. Es decir, alguien pone su plena confianza en Dios, en que Él puede otorgarle la salvación. La palabra fe, esa palabra fe, el término griego pistis, según el contexto donde se encuentre ubicada, varía o difiere su significado. Dijimos que en su sentido estricto de la palabra, fe significa confianza plena en Dios para salvación. Pero según donde esta palabra esté ubicada, varía su significado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchas partes donde en el Nuevo Testamento aparece esta palabra fe. Pero solamente quiero darle un solo ejemplo de esto, donde vamos a ver que varía el significado de fe. Hay muchos más, pero solo quiero que veamos uno para diferenciar simplemente. Ahí, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 12, verso 8, y dice: porque a Pablo, hablando acerca de los dones, porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los dones espirituales.
Recuerden que los dones eran capacidades especiales dadas por Dios para realizar alguna cosa. Ahora, verso 9 de 1 Corintios 12, y dice, a otro le fue dada fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Acá, la palabra fe, la fe de la que el apóstol Pablo está hablando, no es la fe para obtener salvación, sino que está hablando de la fe para realizar hechos milagrosos, como sanidades, milagros, etc. Una fe que solo Dios le otorga a algunos. No todos tienen esa fe. ¿Por qué? Porque es un don que el Espíritu Santo lo otorga a quien Él quiere. ¿Se da cuenta la diferencia? Aquí esta palabra fe está refiriéndose a la fe, a ese don especial dado por Dios para hacer hechos milagrosos. Según el contexto, vemos que aquí varía el significado. Pero volviendo a nuestro texto central, ahí en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire cómo dice este texto en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Dios recompensa a aquellos que le buscan con sinceridad. Mis hermanos, este texto nos dice claramente que no existe la mínima posibilidad de agradar a Dios si no tenemos fe en Él. Y tampoco existe la mínima posibilidad de tener una relación personal con Dios. Pregunta, ¿usted entablaría una relación personal de amistad con alguien que no confía en usted? ¿Verdad que no? De ninguna manera. Entonces, ¿qué nos hace suponer entonces que con Dios es diferente? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, escuche una cosa, de ninguna manera podemos tener una relación personal con Dios si no tenemos fe en Él. De ninguna manera. Ahora, Dios desea relacionarse con el ser humano, pero por eso vemos que Dios desde el principio se da a conocer al hombre. Dios se reveló al hombre por medio de la creación y Dios se reveló al hombre por medio de su palabra escrita. Esto nos da clara evidencia de que Dios desea relacionarse con el ser humano, pero el hombre rechaza a Dios. El hombre no confía en Dios. Y hablo en el hombre en un sentido general. Hebreos, ahí el texto, nuestro texto central, la traducción lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Se da cuenta? Dios no va a tener una amistad con alguien que no confía en Él. No puedo entablar una relación de amistad con Dios si yo no tengo plena confianza en Él. Usted no puede entablar una relación personal con Dios si no confía en Él. Jesús dijo
vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en otra ocasión también nos relata Marcos que Jesús dijo, tengan fe en Dios. Ahí en Marcos capítulo 11, verso 22. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario, de no tener fe en Dios, y el significado de fe, otra acepción de fe, es confianza. Porque de lo contrario, de no tener confianza en Dios, es imposible agradarle. También después ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se da cuenta? Dios manda ¿a cuánto? A todos los hombres. ¿A dónde? En todo lugar. ¿Qué cosa manda Dios? Que se arrepientan. Dios no sugiere, Dios ordena. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Mis amados, la verdadera fe produce obediencia. El Señor dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo os mando. Él dijo, tengan fe en Dios. Y dijo, después dice Dios, que Él, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué ignorancia? La ignorancia acerca de las verdades referentes a la persona de Jesucristo, al Evangelio. Bueno, Él pasó por alto ese tiempo de nuestra ignorancia. Bueno, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos sugiere, Dios ordena. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces vemos que la verdadera fe produce obediencia. La verdadera fe produce también arrepentimiento. La verdadera fe produce también sumisión incondicional a Dios y a su palabra. Es por eso, mis amados hermanos, cuando alguien dice que cree en Dios y que tiene fe en Dios, pero no se sujeta a Dios y su palabra, y tampoco se sujeta a las autoridades establecidas por Dios en la iglesia local a la cual pertenece, la fe del tal no es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque la verdadera fe en Dios produce obediencia. Y el tal viene a ser como la fe de los demonios, de la cual habla Santiago, que dice que los demonios también creen en Dios y hasta tiemblan ante la presencia del Señor. Mis hermanos, la verdadera fe produce obediencia a Dios y su palabra, y por lo tanto a las autoridades designadas por Dios en la iglesia local donde tal persona se congrega. Sin fe, difícilmente veremos el poder de Dios manifestados en nosotros. Si no hay fe de por medio, no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros. Si no confiamos en Él, no podemos esperar que Él se agrade de nosotros. Mis hermanos, en todas las épocas, la fe ha sido el medio por el cual el hombre llega a agradar a Dios. Muchos tienen fe, pero no en la verdad de la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que dice tener fe. Por ejemplo, Eva creyó a Satanás, quien la engañó con una mentira. Y Satanás le dijo a Eva, no morirás. Satanás presentó una mentira como si fuera la verdad. Y hoy hay muchos que creen una mentira
en vez de creer la verdad. Hoy hay muchos que van tras doctrinas erróneas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y desechan la verdad. Si lo que vos crees o si lo que estás escuchando como verdad bíblica no se ajusta a la palabra de Dios, ¿qué es? Es mentira. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad, dijo Jesús. En otra ocasión dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, todo lo que contradiga o no se ajuste a la palabra de Dios es mentira y no debemos creerlo. De igual manera, hoy muchos creen en tantas mentiras que dice que ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, dice el apóstol Pablo que Dios les envió un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Ahora, estamos hablando de la fe en Dios. Y como el asunto es de fe, es necesario responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la fe? Ahora, por empezar, vamos a ver lo que no es la fe. Podemos decir que fe no es simplemente una forma de pensar optimista. Tampoco es tener pensamientos positivos acerca de las cuestiones de la vida diaria. No debemos caer en la trampa de poner nuestra fe en la fe. Debemos poner nuestra fe en el Señor. Recuerde que el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 12, verso 2, nos dice que debemos poner nuestra fe en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Escuche bien, porque usted tal vez está escuchando por primera vez una exposición acerca de lo que es la fe en Dios, es decir, la verdadera fe que lleva como resultado la salvación y vida eterna. Usted, mi estimado amigo y hermano, que tal vez estás escuchando, necesitas imperiosamente creer en Dios, acercarte a Él con la fe que a Él le agrada. Es absolutamente necesario que hoy prestemos atención cómo creer en Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Llegará un día que tendrás que presentarte delante de Dios y darás cuenta. Es necesario que te acerques a Dios con fe. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, presta mucha atención a esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Seguramente lo sabes de memoria. En otras palabras, fe es la confianza puesta en Dios y en su palabra. Es el firme convencimiento basado en lo que la Biblia dice acerca de Dios. Pero, ¿por qué es ese firme convencimiento? Porque la Biblia es la totalmente fiable, veraz e inerrante palabra de Dios. Como nos compartía el pastor Jorge Cabral unos domingos atrás, tratando este tema de los fundamentos de la fe, hablando de la Biblia. Él denominó a la Biblia y él puso en su título del sermón el libro de los libros. Ahora, Hebreos 11:1 en la traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido
de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Te das cuenta que otra acepción, otra sinónimo de la palabra fe es confianza? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. La fe bíblica verdadera no es una clase emocional de anhelos ensoñadores. La fe verdadera es una convicción interna en el corazón del hombre. Pero, mis hermanos, dicha convicción tiene un fundamento, pero muy sólido. Esa convicción está basada en la palabra inerrante de Dios. Ahora, ¿cómo es que se origina o cómo es que surge la fe? ¿De dónde viene? Bueno, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero el punto es el siguiente: ¿cómo es que se origina esa fe en el corazón del hombre? ¿De dónde sale? Ahora, ¿la fe viene por alguna especie de operación milagrosa que surge de la nada? No, ¿verdad? ¿Viene la fe por medio de sueños y visiones? Tampoco. ¿Viene la fe por fuentes humanas como ser alguna filosofía o alguna corriente de pensamiento? No. Y bueno, como no podría ser de otra manera, la Biblia nos da la respuesta. Ahí en Romanos, acompáñame por favor a Romanos, ahí al capítulo 10, verso 17. También un conocido texto, que seguramente lo sabes de memoria. Y dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esta versión, traducción lenguaje actual, nos clarifica un poquito más el sentido del texto. Y dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, o sea, el mensaje del Evangelio. Como normalmente operan las cosas de Dios, la gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia, o a menos que alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Según la palabra de Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros, y es la confiabilidad de esta palabra en la que hacemos descansar nuestra fe, en la que depositamos nuestra fe. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna. Esa es la razón por la que es absolutamente necesario predicar el Evangelio. Porque ahí, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es necesario predicar el Evangelio, porque es por medio del Evangelio que, por medio de oír la palabra de Dios, que se origina Dios por medio del Espíritu Santo, opera en el corazón del hombre y produce fe. La salvación la obtenemos por medio de la fe. Ahí en Efesios, acompáñame, capítulo 2, verso 8, también un conocido pasaje y que sin duda lo tenés sabido de memoria. Y dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Somos salvos por medio de la fe, solamente por gracia, o sea, un favor que no merecíamos, nos fue otorgado
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué cosa? Ser salvo. Es un regalo de Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto central, al texto, perdón, de Hebreos 11.1, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, el término certeza significa básicamente seguridad, estar seguro. Y el término convicción dice la certeza de lo que se espera, la convicción. Ese término convicción significa prueba, demostración, convencimiento. Así, cuando el Espíritu Santo nos da fe por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios, la misma presencia de esa fe que se origina en nuestros corazones luego de oír el mensaje del Evangelio, es toda la seguridad y toda la evidencia que necesitamos para creer en Dios, para tener fe en Él. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos hechas realidades, es ahí cuando mostramos y cuando evidenciamos la verdadera fe, la fe que agrada a Dios. Mis hermanos, la fe consigue cosas debido a que hay poder en la palabra de Dios. Hay unos versos más adelante de Hebreos capítulo 11, en el verso 3, nos ilustra claramente y dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Esto es la traducción lenguaje actual. Con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios habló y fue hecho. Dios dijo la palabra, con la palabra Él creó todas las cosas. Él habló y las cosas fueron hechas. Dios todavía nos sigue hablando hoy en día. En el pasado, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en el pasado por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, por medio de Jesucristo. Cuando creemos lo que Él dice, el poder de la palabra de Dios, mis hermanos, logra maravillas en nuestras vidas. La misma palabra que actuó ahí en la creación del mundo y de todas las cosas, es la misma palabra que hoy actúa en la nueva creación, que somos nosotros, mis hermanos. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él ha comenzado a ser una nueva criatura en nosotros por medio de la fe. Y ahí en este capítulo de Hebreos, que todos sabemos que es denominado y conocido como la galería de la fe, hay un sinfín de ejemplos de personas de fe, personas que hicieron proeza por medio de la fe. Yo quiero nombrarle al menos muy brevemente solamente 3. Y quiero hacer mención ahí en el verso 4 de Hebreos 11. Y dice el verso 4 de Hebreos 11, acompáñeme ahí por favor, y tome nota también, tome nota. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Muerto aún habla por ella. Dios pidió un sacrificio de sangre a Abel, y Abel tuvo fe en esa palabra. Sin embargo, todos conocemos la historia. Caín no mostró fe. ¿Por qué? Porque el sacrificio que ofreció Caín fue rechazado. Y Dios testificó de la fe de Abel. ¿De qué manera? Aceptando ese sacrificio. Y por este testimonio Abel todavía nos habla hoy. Otro ejemplo es Enoc, un varón que caminó con Dios. Verso 5 de Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe Enoc, la Nueva Traducción Viviente dice, ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Se da cuenta? Y después viene el verso, nuestro texto central. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios porque tuvo fe. Enoc, en una época donde la inmoralidad e impiedad reinaba, Enoc vivió una vida consagrada a Dios. Y pudo hacer eso, pudo realizarlo, ¿sabe por qué? Al confiar en la palabra de Dios. Creyó que Dios le recompensaría por su fe. Y Dios lo hizo al llevarle al cielo sin que Enoc viera muerte. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Entonces vemos en nuestro texto central que de verdad Dios dice que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios, y la traducción lenguaje actual dice porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Amén. Ahora, otro ejemplo, brevemente, es Noé. Nosotros la vida de Noé la encontramos ahí en Génesis, del capítulo 6 al capítulo 9. El verso 7 de Hebreos 11 dice, Noé confió en Dios y por eso, por haber confiado en Dios, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Mis hermanos, hasta ese entonces nadie había visto ni siquiera esperaba un juicio mediante un diluvio, porque hasta ese entonces nadie no se había visto llover. Bueno, Noé lo vio por fe. La fe conduce a las obras. La actitud y acciones que tuvo Noé al vivir una vida piadosa en medio de una sociedad inmoral condenaron al mundo incrédulo y perverso que a él lo rodeaba. Entonces ya vimos cómo tener una fe bíblica y cómo obtenerla. Vimos que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios, la verdadera fe. Ahora acompáñeme ahí a Romanos, capítulo 10, verso 11. Y dice, pues la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque, mis hermanos, el que cree en Dios jamás va a ser avergonzado. Note que dice que todo aquel que creyere en él. La fe debe estar depositada en el objeto correcto. Ya tenemos fe, se produjo fe por el oír la palabra de Dios. Bueno, ahora debe ser depositada en el objeto correcto. ¿Para qué? Para que esa fe sea una fe verdadera, es decir, la fe que agrada a Dios. Bueno, usted sabe que a veces hay gente que simplemente dice, solo tenga fe. Dice, solo crea. Bueno, cuando una persona dice esto, dice, solo tenga fe, lo primero que viene a mi mente es, ¿tener fe en qué? ¿Verdad? Ellos dicen, solo crea. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿solo crea en qué? Estimados amigos y hermanos, no hay poder en la sola fe. No pienses que hay algo místico o algo mágico acerca del solo creer. Escuche, tome nota de esto si quiere y tiene ahí algo para tomar nota y téngalo bien presente. La fe de alguien no es mejor que el objeto en que cree. Se lo repito, la fe de alguien no es mejor en el objeto en que cree. La fe mal ubicada, mis hermanos, es una cosa peligrosa. No es la fe la que mueve montañas, sino que es Dios quien traslada las montañas. ¿Se da cuenta? No es la fe la que mueve las montañas. La Biblia dice ahí que en Marcos capítulo 11, verso 22, relata Marcos, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Se da cuenta? La fe debe estar depositada en Dios para que sea una fe verdadera. Hay mucha gente que piensa que la fe es el pensamiento positivo o sea, lo contrario al pensamiento, al pesimismo. Incluso lo más sorprendente es que algunos creyentes hoy día tienen la firme convicción que el pensar positivamente acerca de algo o alguna situación va a hacer que esa situación se revierta. Que por más adversa que sea una situación de cualquier índole, bueno, se va a revertir con solamente pensar positivamente. Algunos piensan que con pensar positivamente acerca de las cuestiones que nos tocan vivir, Dios se va a agradar de ellos. Si piensan positivamente. Pero permítanme decirles, mis hermanos y amigos que están del otro lado, que por supuesto que eso no es así. Mucha gente piensa que la fe es esto, el pensar positivamente. La fe no es el pensamiento positivo. Tal vez le ayudará a pensar positivamente y creo que no hay nada malo con el pensamiento positivo, pero la mayoría de la gente piensa que hay algo místico y mágico en solo creer. Pero mis hermanos, la verdadera fe no tiene nada que ver con esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque eso es puro misticismo y superstición. Pero la verdadera fe se edifica. Y la clave está ahí en Romanos 10:11, que dijimos, la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere. ¿Se da cuenta? Debemos de creer en Jesús. Debemos depositar nuestra fe en Él. Mi estimado amigo y hermano, su fe no es mejor ni más importante que el objeto en el cual la depositamos.
En este caso, hablando de la verdadera fe, la fe que trae salvación y vida eterna, es decir, la fe que agrada a Dios. No debo poner mi fe en la fe, sino que mi fe debo depositarla en Jesús. Mire, la menor cantidad de fe en el objeto correcto es mejor que una fe grande, que una fe gigante en el objeto equivocado. Debemos de creer en Él. Hebreos 12:2 dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. La verdadera fe, mis hermanos, no es el pensamiento positivo. La verdadera fe no es la fe en la fe. La verdadera fe, la fe que salva, la fe que agrada a Dios, la fe de la que habla aquí en la galería de la fe, la fe que llevó a todos estos héroes de la fe que hicieron proezas por medio de la fe que los llevó a obtener el galardón, es la verdadera fe, la fe de la cual Dios se agrada. Así que, amado hermano y amigo, que estás del otro lado, quiera Dios que en esta mañana podamos humillarnos ante el Señor y reconocer si es necesario que la fe que decimos tener no es la fe que a Él le agrada, y volver nuestro corazón a Él. Él siempre está pronto para perdonar, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amado, si nuestra fe se alinea y se ajusta a lo que la palabra de Dios dice, podemos decir que es verdadera. La fe verdadera es la que produce obediencia. La fe verdadera es la que produce sumisión a Dios y a su palabra. Es la que me lleva a amar a mi prójimo como a mí mismo. Es la que me impulsa, aunque no lo deseo, a orar por los que me maldicen y por los que me calumnian. Y aún me impulsa a bendecirlos. La fe verdadera es la que me hace restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que ha pecado y que ha fallado, en vez de condenarlo. La verdadera fe es la que me lleva a acercarme cada día más a Dios y darle la espalda al pecado. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el que está en Cristo, aquel cuyo corazón la palabra de Dios penetró hasta lo más íntimo de su ser, ese comenzó a ser nueva criatura, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mi hermano, he aquí todas han comenzado a ser nuevas. Amado amigo, que hoy estás escuchando del otro lado, hermano, hermana, amada familia de la fe, vamos a orar y vamos a concluir aquí con esta enseñanza. Y yo te pido que inclines tu rostro ahí y que puedas reconocer y humillar tu corazón. Y oramos, Señor, hoy venimos a ti reconociendo ante tu majestad nuestra necesidad, Señor. Pero no nuestra necesidad material o física, que sin duda cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este momento del otro lado y que han oído muy atentamente esta enseñanza, que sin duda tendrán diferentes necesidades y de diferente índole, Señor. Tal vez
También del otro lado se encuentran personas que por primera vez han escuchado hablar de la fe en ti, Señor. Yo quiero orar e interceder por ellos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, quiero orar por la necesidad más urgente que tiene todo ser humano, que es la necesidad espiritual, la necesidad de acercarnos a ti, reconociendo que somos pecadores, Señor, y que te necesitamos. Que necesitamos imperiosamente postrarnos a tus pies, humillarnos y reconocer que estábamos equivocados, que teníamos un concepto de fe totalmente distorsionado y totalmente alejado de la verdadera fe en ti. Esa fe de la cual te agradas, esa fe que produce convicción de pecados, esa fe que produce arrepentimiento, Señor, que trae salvación y vida eterna. Perdónanos si hasta hoy hemos vivido una vida cristiana a medias, pretendiendo mezclar y confundir la verdadera fe con superstición. Te necesitamos, Señor. Te rogamos, Señor, en esta mañana. Te rogamos que continúes cambiando y transformando nuestros tercos corazones, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Es un ruego, es un profundo ruego que nace de nuestro corazón, aún de lo más íntimo de nuestras entrañas. Transfórmanos, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas por medio de la fe. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo oro por cada familia, por cada hermano que está del otro lado. Y te ruego, Señor, que extiendas tu mano. Señor, que si hay alguien por primera vez que está escuchando, que tú le alcances con tu gracia, Señor. Que pueda reconocer sus pecados, Señor, y arrepentirse. Y postrarse ante ti, reconociéndote como Señor y Salvador de su vida. Señor, gracias te doy por cada hermano, por cada hermana. Gracias por cada uno de mis hermanos de Casa de Oración La Plata. Padre, yo oro por cada uno de ellos. Oro por cada familia. Oro, Señor, por el pastor Juan Lofeudo y su familia, su esposa, Señor, por Nehemías. Oro por ellos, Señor, para que tú les sigas alcanzando y dando de tu gracia y sabiduría, Señor, que tú les sigas guiando en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te adoramos, Señor, te bendecimos y queremos, Señor, adorarte por un momento más. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Te voy a invitar que no te retires. Adoramos un momento más al Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo
tus alas aprendí a escuchar tu corazón. Tus alas recibí la respuesta a mi necesidad. Bajo tus alas recibí la fuerza en mi debilidad. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo ver. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía. Así es en mi vida, mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo ver. He aprendido a correr a ti en medio del dolor y de la adversidad. Solo corro
fe me sostendré en la roca, donde mis pies firmes pueden estar y descansar. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo con tu palabra, Señor, y lo que se ve hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te puedo